comienzan a huir, viene liberación. Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia. Pues la iglesia ganó ya esta guerra. Todo es una oración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Contra principados, contra potestades, contra los demonios, contra huestes de maldad, contra las malicias, contra la inmundicia. Estamos en guerra contra el mismo Satanás. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Hermanos, ¿cuántos estamos en pie de guerra? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amén. Para que Él envíe sus ángeles, aleluya, sus poderosos ángeles a pelear con nosotros. Padre celestial, Señor, en el glorioso nombre de Jesús, Señor, tu presencia está aquí de una manera poderosa, de una manera grande, Señor, de una manera, Señor, aleluya, Señor, tu gloria está sobre este lugar, oh Padre celestial, Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a ganar estas guerras en contra del enemigo, Padre celestial, Señor. Aleluya, Señor, Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Él es un enemigo derrotado, Señor. Aleluya, y nosotros tenemos las armas del Espíritu Santo, aleluya, para hacerle guerra. Tenemos la espada de la palabra, Santísimo Dios, el escudo de la fe, aleluya, la correa de justicia, aleluya, las sandalias del Evangelio, oh Santo Dios, Señor Santísimo. Aleluya, la coraza de justicia, oh Santo Salvador. Aleluya. Lo único que no tiene cubierta es la espalda, porque no damos la espalda. Nosotros peleamos de frente. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, Señor Santísimo. Y clamamos, oh Señor, para el culto del sábado, Señor Santo. Sabemos que tú quieres liberar esas almas, Señor, que están ahí en ese lugar. Queremos hacerle la guerra al enemigo, tomar ese territorio que él ha robado, Señor Santísimo, y reclamarlo para Cristo, Señor Santo Salvador. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, y creemos, Señor Santo Dios, que tú lo puedes hacer, porque tú estás con nosotros. Tú eres el que camina, Señor, junto a nosotros. Aleluya. Como le dijiste a Josué, aleluya, esfuérzate y sé valiente. Aleluya, sí, Señor, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a esforzar y vamos a ser valientes y te vamos a creer de todo corazón, Señor Santísimo. Las guerras de enfermedad están ganas, Señor Santo. Las guerras, Señor, aleluya, económicas están ya ganas, Señor Santísimo. Aleluya, Señor. Toda guerra espiritual, Señor, tú la has ganado en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Aleluya. Un aplauso al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Cuántos saben que hay una guerra espiritual? Sí, tenemos que estar conscientes de eso. Y precisamente de eso se trata la lección de hoy. Estamos en el paso número 5 del volumen 2 de Nueva Vida en Cristo. Se están dando cuenta que cada vez vamos creciendo en conocimientos. Sí, esta clase de hoy es muy importante que cada uno la entienda y la aprenda porque es una realidad. Amén.
Pero antes de comenzar, vamos a cantar, ¿verdad? Yo quiero que ustedes canten. ¿Por qué? Porque dice el salmista, bendito sea Jehová mi roca, el que adiestra mis manos para la batalla y adiestra mis dedos, ¿para qué? Para la guerra. Así que vamos a decirle al Señor, con mi Dios yo saltaré los muros. A ver, ¿cómo dicen ustedes? Sí, Señor. A ver, con sus palmas. A ver, dice así. Con mi Dios yo saltaré los muros. A ver, con mi Dios ejército derribaré. Una vez más. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Haciendo así. Él adiestra mis manos para la batalla. Sí, Señor. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. ¿Quién es Él? Mi libertador. A ver, una vez más. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. A ver por aquí. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Yeah. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco del bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. ¿Quién es Él? Mi libertador. Yeah. Con mi Dios, que se oiga. Una vez más, una vez más. Con mi Dios yo saltaré los muros. Sí, Señor. Con mi Dios ejército derribaré. A ver, sí. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco del bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Sí, Señor. Ok. ¿Quién es Él? Mi libertador. Aleluya. Él es nuestro libertador y con Él podremos luchar Gracias, Señor. nuestra batalla. Amén. Y dice la palabra, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que hoy vamos a estar hablando de esos menesteres, la guerra espiritual, la cual es una realidad. Amén. Pero antes quiero, ¿verdad?, ir mirando cuáles han sido los pasos que hemos ido dando en este volumen número 2, ¿verdad? Y el paso 1 dice, conociendo a Dios, ¿verdad que sí? El paso 2 dice, Cristo, ¿qué es Cristo? Cristo, mi modelo. El paso 3, llamados a servir. Aprendimos en el paso 4, que fue la última clase, ¿quién soy?
en Cristo. ¿Cómo? ¿Quién soy? En Cristo. Y hoy estaremos hablando de la guerra espiritual. Aleluya. Así que sin más demora, vamos entonces a las 3 preguntas. ¿Todos tienen su lección? Vamos entonces a las 3 preguntas ganchosas. Usted responde si es verdadero o si es falso. Amén. La primera dice así: el diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. ¿Qué dice? Ok. ¿Quiénes dicen que es falso? Levante su mano. Ok, bajen la mano. ¿Quiénes dicen que es verdadero? Es verdadero, señores. Sí, él ataca al cristiano. Ese es su trabajo. Dice la palabra que él no duerme. Y usted va a aprender hoy que él también recrimina al cristiano por sus pecados, recordándole lo que ¿verdad? Lo que usted hizo en el pasado. Dios no te va a perdonar. Mira todo lo que tú hiciste, te recrimina. Pero no solamente eso, él va ya a acusarte. Vamos a aprender muchas cosas. ¿Ven? Así que sí, es verdadero. Número dos, dice: Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos. A ver, ¿qué dice usted? ¿Unánimemente? Sí, claro que sí, verdadero. Y número 3 dice: todo cristiano es automáticamente protegido del diablo. Oh, espérese. ¿Automáticamente? Bueno, tenemos la protección divina, siempre y cuando usted, ¿verdad?, la arrebate y se agarre de ella. Pero no es automáticamente. No. Ok, así que entonces sí, ahora podemos entrar a la lección del día de hoy, ¿verdad? Y ¿tiene una pregunta? No, que hay gente. Oh, ok. Bien, entonces vamos a entrar en el primer segmento que dice la guerra invisible. ¿Cómo dice? La guerra invisible. Y sí, esta guerra que luchamos en muchas ocasiones no se ve. Es una guerra espiritual. Por lo tanto, no se ve en el mundo físico en algunas ocasiones, pero en algunas ocasiones sí se ve en el mundo físico. Porque, ¿verdad?, lo que tiene repercusión en el mundo físico, por ende, tiene repercusión en el mundo espiritual. ¿Ok? Vamos a poner atención entonces. La pregunta número 1. Pregunta número 1 dice así, pero antes de leer la pregunta número 1, tenemos que leer una porción en Efesios 6:12 que dice de la siguiente manera. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están ellos? En las regiones celestes. Ahora sí podemos ir a la pregunta número 1, que dice de la siguiente manera. Efesios 6:12, como ya leímos, habla de una lucha. Según este versículo, la lucha no es contra, sino contra. No, pero ya ustedes lo saben. Eso mismo usted tiene que llenar ahí, ponerlo, escribirlo. Eso nos muestra que la guerra espiritual es una realidad. Esto no es un cuento de hadas. Lo leemos en la Escritura, que nuestra lucha no es contra mi hermano, no es contra un ser físico. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? ¿Contra qué? Potestades, gobernadores, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la lucha es real, ¿sí o no? Es real. Muy bien, entonces la pregunta número 2 dice así: a su entender,
¿quiénes son estos gobernadores de las tinieblas? Bueno, pues ya lo dijeron algunos, ¿verdad? ¿Son qué? Fuerzas espirituales que están donde en las regiones celestes, y ellos están organizados, ¿verdad? Ellos tienen rango. Unos son, ¿verdad?, potestades, otros son ¿qué? Principados, y así sucesivamente. Gobernadores de las tinieblas. Ellos están bien organizados, aunque usted no lo crea. Sí, y ejercen su trabajo y su función de acuerdo a su rango. Pero todos son ¿qué? Son demonios, son, ¿verdad?, entidad que pertenecen al batallón ¿de quién? De Satanás, de nuestro enemigo. Siendo así, vamos a la número 3. La número 3 dice de la siguiente manera, no antes, vamos a leer el versículo que está en pantalla, 1 de Pedro 5:8, que dice así, por favor, atención, 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sé que ser sobrio. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Estar siempre alerta, estar bien. ¿Cómo se le dice al borracho? No está borracho. Ebrio. El que no está ebrio está sobrio. Entonces, ser sobrio quiere decir estar en tu conciencia, estar, ¿verdad?, en tu posición correcta. Ser sobrio y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ¿qué está haciendo? Ok, ahora podemos ir a la próxima pregunta. Están muy entretenidos hoy, por favor. La clase es larga. Vamos, número 3. Número 3. ¿Qué trata de hacer Satanás según 1 de Pedro 5:8 que ya leímos? ¿Qué es lo que trata de hacer? Él está buscando a quien devorar. Esa es la respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué actitud, dice la segunda parte? Por favor, ¿qué actitud, dice la segunda parte, debe asumir el creyente según el versículo 9? A ver, ¿quién me dice qué actitud debe resistir? Exactamente, pero no. Dice el versículo 9. ¿Quiere que lo leamos otra vez? Sí, por favor. Dice el versículo 9. Resistir firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Resistir. Ok, entonces estamos conociendo un poco nuestro adversario, ¿eh? Sí, estamos conociendo. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Y hay una nota que dice así: algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, o sea, de los muñequitos, en otras palabras, vestido de negro o de rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. ¿Cómo? La Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios en Ezequiel 28, 14 y 15, que vamos a leer. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo. ¿Es un qué? ¿Es un qué? Es un enemigo declarado, porque él no está escondido. Eso lo sabemos. De Dios y nosotros, su pueblo. ¿Quiere ver lo que dice Ezequiel 28, 14? Dice así: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día
que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le duró? Hasta que se halló la maldad. Y como ustedes bien conocen, este señor era un querubín, ¿verdad? Hermoso, dice que era un querubín, ¿no? Y él era el director de la alabanza y la adoración. Pero dice aquí este versículo que le llegó, ¿qué? Maldad. ¿Y cómo le llegó la maldad? Bueno, él quiso tomar el puesto de Dios, ¿verdad? Él quiso que la alabanza y la adoración ahora, en vez de ser dada a Dios, ahora se le dieran a él, ¿verdad? Y creó un grupo que conjunto con él se rebelaron contra Dios y fueron entonces destituidos de la gloria del cielo. Y hay un montón de escrituras que podemos buscar para saber la historia de lo que pasó. Dígame, hermana. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué si Satanás era un querubín hermoso y adoraba a Dios, en el cielo no existía maldad? ¿De dónde sale ya la maldad, Satanás, y él puede influenciar a otros ángeles? Bueno, precisamente. Fíjese, la pastora mencionó una palabra clave en esto. Y hay algo que se llama libre albedrío. Aunque Dios nos creó a todos nosotros tenemos un libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Y dependiendo de nuestra decisión, es que nosotros vamos a terminar en consecuencia de nuestras decisiones. Lo mismo pasó con los ángeles, ¿verdad? Aunque los ángeles son una criatura de Dios, pero tienen también decisión. Él no se sometió y él, dice ese versículo, que se encontró en él, ¿qué? Maldad. O sea, él se enorgulleció de su belleza y él pensó que la alabanza había de ser para él y buscó un grupito que lo siguieron y esos son ahora sus demonios y sus, ¿verdad? Aparte de su ejército. No eran poquitos, no, eran muchos, déjeme decirle, y todos fueron destituidos desde el cielo. Y a partir de ahí, ya él se constituyó enemigo de Dios y enemigo de ¿quiénes? De nosotros los creyentes. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, dígame, hermano. Hay que saber que la maldad, nosotros la pronunciamos la maldad, pero tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, el resentimiento trae maldad. Lo que yo no sabía era que los ángeles tenían libre albedrío. Sí. Eso es lo que pasa, para tomar decisiones. Pensé que no, que estaban santitos. Sí, No son robots, ni nosotros tampoco. Dios no quiere una adoración robótica. Él quiere una adoración que salga del corazón de la persona libremente. Amén. Él decidió. Eso fue una decisión que él tomó, la cual le costó. Y tenemos que entender una cosa. Hay un versículo en el libro de Génesis donde el Señor habla y dice claramente para que ellos que no coman del árbol, para que no sepan el bien o el mal, para que no entiendan del bien y el mal. Entonces ellos conocían lo que era malo. O existía. Amén. Seguimos. Se respondió tu pregunta. Amén. Seguimos entonces. Ahora ya sabemos que tenemos un enemigo y que hay una guerra invisible. Ahora vamos a ver algunos aspectos de cuáles son las tácticas que el enemigo usa. ¿Tácticas de quién? Del enemigo. ¿Qué son tácticas? Son estrategias, ¿verdad? Son fórmulas que él tiene para él hacer su trabajo. Vamos a ver cuáles son esas tácticas. Dice aquí, Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos, trabaja en forma abierta a través de las prácticas ocultas como la brujería, la magia, etc. En otros casos, usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. ¿Tú quieres ganarle a tu enemigo? Conócele sus tácticas, ¿no?
¿Por qué? Porque conociendo a tu enemigo es como tú vas a ver cómo lo vas a enfrentar y cómo lo vas a confrontar y cómo te vas a cuidar de él. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces la pregunta número 4, comenzamos a ver este tipo de tácticas, pero tenemos que leer primeramente Deuteronomio 18, 10 al 12, que dice de la siguiente manera. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y usted se preguntará, wow, ¿y eso está en la Biblia? Sí, eso fueron de los primeros libros de la Biblia, en Deuteronomio, cuando Dios le prohibió a su pueblo, cuando empezó Moisés a escribir la ley, ¿no? Habló de esto. O sea que eso quiere decir que ya eso existía desde el principio del mundo. Entonces, este tipo de personas trabajan aliados, lo que describe este versículo, trabajan aliados ¿con quién? Son parte del enemigo. Amén. Ahora sí podemos entonces ver la pregunta número 4, que nos dice así. Lea Deuteronomio 18, 10 al 12. Ya leímos, pero nos faltó el versículo 12, pero lo vamos a leer más tarde. Dice, ¿qué dice en cuanto a las prácticas ocultas como la adivinación, hechicería, magia, consultar los muertos o espíritu? ¿Qué dice el versículo 12? ¿Qué dice el versículo 12? Vamos a ver qué dice el versículo 12. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué naciones está hablando? De las naciones que fueron despojadas de su lugar para dárselo al pueblo de Israel como la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todas estas naciones, todas estas actividades eran en gran cantidad, tanto que Dios estaba muy disgustado con ellos. Por eso Dios mandó al pueblo de Israel a sacarlo de allí con la ayuda de Dios y echarlo fuera por las costumbres que ellos estaban llevando a cabo. Pero a la vez Dios le estaba advirtiendo al pueblo de Israel que cuidado con ellos, ¿no? Afiliarse o asumir también alguna de estas costumbres, porque eran ¿qué? Abominación a Dios. Entonces ahora sí podemos leer la próxima nota de la misma 4 que dice: adivinación es predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas por medio de agoreros. Los adivinos, psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, cartas, etcétera. Unos usan caracoles, qué sé yo. A veces dicen poder leer la mente. Ajá. Ay, sí, ustedes saben lo curioso que es el hombre. Y uno quiere saber qué me depara el futuro, ¿verdad? Pero si el futuro de nosotros está puesto en la mano de Dios, no tenemos por qué preocuparnos. No obstante, hay gente que lo que quieren es qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Recurren a este tipo de actividad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están haciendo? Están practicando, están poniendo en práctica algo que ya vimos que es abominación ante Dios. Y ustedes dirán, pero ¿en qué consiste la guerra espiritual aquí? Sí, la guerra espiritual empieza con nuestro entendimiento en las cosas que hacemos. Porque sin querer podemos ser partícipes de algo de esto y ya el enemigo, ya se le abrió una puerta al enemigo para que él
tenga base y por ahí tomarnos. Hermana Elizabeth. Yo estaba leyendo 1 Samuel, no creo que 2 Samuel, cuando Saúl fue destituido de su trono y cuando ya Dios se le apartó, él consultó a una divina, a una espiritista. Y yo me senté, yo dije, ay, Dios. Un hijo de Dios, un siervo de Dios, un ungido de Dios hizo eso. ¿Qué será nosotros, algunos hermanitos? Espérense. Vamos a ser honestos. No, usted abre esa puerta y usted va a tener consecuencias porque está haciendo algo que es abominable ante los ojos de Dios, hermana. Sí, yo tenía a mí me trajeron un regalo de México, un calendario maya. Pero después yo estaba escuchando que los mayas hacían, los niños los ponían en el fuego para adorar A sus dioses. Entonces yo lo saqué y lo boté. Amén. Lo boté en la basura de noche para que nadie lo coja. Si ven que mientras vamos aprendiendo, ya vamos sabiendo a qué no nos exponemos cuando hacemos una cosa u otra. En las redes, en Facebook, perdón que me interrumpa, hay unos llamados profetas, que están conectándose a una hora, normalmente a las 3 de la tarde en Facebook, y comienzan a profetizar, y te ven que te conectan y te dicen, Richard, el Señor te dice tú y esto, pero de la misma persona que se están conectando. Entonces muchas personas que somos cristianos dicen, ay, tal profeta, el evangelista tal está conectado y está profetizando, y es adivinando que están. ¿Cuántos profetas falsos han existido y hay? La misma Biblia habla un montón de ocasiones de esos profetas falsos. Esos profetas falsos existieron y existen todavía hoy. Cuidado con ellos. Vamos a estar leyendo 2 de Tesalonicenses 2:9 para prepararnos para la próxima pregunta número 5. Dice esta porción: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos. Espérate. ¿Quiénes son inicuos? ¿Quiénes son los que son inicuos que está hablando aquí? Los mentirosos, los que hacen prodigios y señales. Aquellos agureros, adivinos, que con los poderes que le dan los espíritus hacen una serie de cosas y la gente, ¿verdad? Cree, pero mira, si fulano hace esto, y entonces ahí cae en la trampa del enemigo. No. Entonces esto nos lleva a la próxima pregunta, que dice así: según 2 de Tesalonicenses 2:9, que ya leímos, algunos siervos de ¿quién? De Satanás actúan con gran ¿qué? Poder y señales y prodigios ¿qué? Mentirosos. Así mismo, Satanás usa sus poderes especiales para manipular a la gente, intimidarlas y engañarlas, haciéndoles creer que Él es invencible o que le puede conceder un favor, etcétera. Y ahí vemos a mucha gente, incluyendo muchos hermanos, siguiendo esas corrientes que lo van a llevar a un final no muy agradable, porque está primero practicando cosas abominables ante Dios, pero son las tácticas que el enemigo está usando. ¿Para qué? Para atraerte, para que tú abras una puerta y cuando tú vienes a ver, ya tú entraste, pero ya tú estás cogido por todos lados y pagando las consecuencias. No solamente de ti, de tu familia, de tu hogar, de los tuyos, etcétera. ¿Me siguen? Amén. Pregunta. La acupuntura de los chinos, eso también. ¿La qué? Acupuntura. No estoy seguro si la acupuntura, con agujas y con cosas, se usa más para aspecto medicinal. Ahora, yo no le puedo decir el trasfondo si tiene algo que tenga que ver con así que eso no estoy seguro para decirle una cosa
que no es. Amén. Los doctores no practican eso de brujería y esas cosas, los doctores usan Muy bien. Pregunta número 6. Juan 8:44, la parte B, dice así para poder entender la pregunta 6. Dice así, Juan 8:44b. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién estamos hablando ahí? ¿Cómo? ¿De quién? Sí, porque él es ¿qué? Él es un mentiroso y él le llaman padre de la mentira. Ahora sí podemos ir a la pregunta número 6, que dice así. Juan 8:44b, que ya leímos, dice así: es mentiroso y padre de ¿qué? Padre de mentira. Eso está facilísimo. Eso está, ¿verdad? Facilísimo. ¿Qué es lo que es? Él es mentiroso y padre de mentira. No se deje engañar, no se deje engañar. Aleluya, no se deje engañar. Es mentiroso y parte de qué? Y padre de la mentira. Y padre de la mentira. Vamos con la número 7. Bueno, hoy tenemos casa llena y no tenemos las lecciones suficientes. El que no tenga lección, no se preocupe, al final yo le proveo su lección. Vaya anotando en un papelito por ahí la respuesta. Amén. Número 7 dice así: estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Es por eso que Cristo dijo en Juan 8:32, que ya leímos, no lo leímos, perdón, pero dice, y usted se lo sabe: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Conoceréis qué? La verdad y la verdad os hará libre. Como no sabemos ese versículo de memoria, no lo traje, no lo puse en pantalla, porque todos se lo saben. Ahora sí podemos ir a la número 8. Número 8 dice así: ¿cómo podemos conocer la verdad? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo podemos conocer qué es la verdad? Escudriñando la Biblia. Levanta su Biblia. Escudriñar, ahí está la verdad. Ahora Jesús es la verdad. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando conocemos esa verdad, cuando la conocemos de corazón, entonces seremos libres. ¿Cómo? ¿Seremos qué? Sí, lo dice la palabra. Entonces, ahí hay una fórmula de liberación. Aquí hay una fórmula de liberación, ¿no? Para libertar al cautivo. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la verdad. ¿Cómo? Escudriñando la palabra. Pero no solamente leyéndola. No, hay que practicarla, hay que retenerla, hay que, ¿verdad? Porque así es que tú conoces la verdad. Cuando tú conozcas la verdad, esa verdad te hará libre. ¿Quién me dice por qué? Vamos a ver. Porque tú conoces la verdad, no retrocede. Claro, si tú conoces una de las verdades, porque son un montón, y tú llegas a enfrentar esa verdad en la práctica, espérate, no, la palabra a mí me instruye sobre esto y me dice, no, entonces ya tú sabes cómo conducirte, porque ya tú conociste la verdad. No es lo mismo un ignorante que no conoce la palabra y como no sabe, va como corderito al matadero, va y se deja llevar porque no profundizó, no conoce la verdad. Por eso la verdad te puede librar y, ¿verdad?, y hacerte libre. Amén. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? Ok. Número 9. La número 9 habla de 2 de Corintios 11, 14 y 15 que vamos a leer para entender esta pregunta. Dice así esta porción: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será
conforme a sus obras. Aleluya. ¿Cómo? ¿Conforme a qué? A sus obras. Y antes de hacer esta pregunta, yo quiero ampliar un poquito el panorama. Aquí nos está hablando este versículo de ministros. Así como hay ministros cristianos evangélicos, ¿cómo? Así como hay pastores y hay líderes, Satanás tiene sus ministros. Aquí, este versículo habla que no nos maravillemos porque el mismo Satanás se disfraza, ¿cómo? De ángel de luz, ¿verdad? Y así que no nos extrañemos de que también sus ministros se vistan, ¿verdad? Como ángel de luz para engañar, pero son enviados de ellos. ¿Usted sabía que hay enviados de Satanás? En la misma iglesia hay enviados de Satanás. Cuidado, sí, pero para poderlo desenmascarar hay que tener algo que se llama discernimiento de espíritu. Por eso la palabra dice que tenemos que discernir el espíritu que está en la persona para saber, ¿verdad?, qué trae la persona. ¿No? Pídale a Dios discernimiento, porque es la única manera que se van a desenmascarar. No obstante, en el camino, cuando ellos tratan de hacer algo, ahí tú dices, ahí te agarré. Ya sabía yo. No tengo que extrañarme, porque esos enviados se visten de ángel de luz o se visten de oveja, pero son lobos rapaces. Ya me entendieron. Ahora sí podemos ir a la pregunta próxima, ¿no? ¿Cuál es la pregunta próxima? La 9, porque ahora vamos a discutir la 9. Dice, Satanás se disfraza ¿cómo? ¿Y sus ministros cómo? Aleluya, así mismo es. Sí, las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente buena, aparentemente, entre paréntesis, con atractivas personalidades, presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero, pero engañan, mezclando la verdad con el error. Sí. En otras porciones vemos que dice la palabra que hay lobos rapaces que se visten de... Y también la palabra nos habla de que hay cizaña en medio de ¿qué? Del trigo. ¿Y cómo se sabe cuál es cizaña y cuál es trigo? Son igualitos. Hay un momento que no sabemos cuál de los dos es, ¿verdad? Pero por tus frutos lo conoceréis. Aleluya. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 12. Y esto es para que lo tengamos presente. Dice Apocalipsis 12, 10, la parte B. Porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Sí vieron la respuesta ahora de la pregunta ganchosa número 1? ¿Verdad? Sí, él viene a hacer como parte de su estrategia recriminaciones en contra de nosotros, pero también acusaciones, ¿verdad?, en contra de nosotros. ¿Qué fue lo que el enemigo trató de hacer con Job? Él fue a acusarlo. Bueno, él trató, pero Dios fue que le dijo, y tú no has considerado a mi siervo Job. De ese tú no me puedes decir nada, ¿verdad que no? Tú no me puedes venir a traer quejas de Job. A lo mejor de Alfonso sí, pero de Job no. Entonces Satanás dice, pruébalo para que tú veas como... pues cómo no, si él está cómodo y tú le tienes todo, pruébalo para que tú veas. Está bien, Dios le dio el permiso. Y ya ustedes saben todo lo que pasó Job. Sin embargo, Job no abrió su boca en contra de Dios. Así que él es un acusador. Por eso vamos a leer la pregunta número 10. Dice... En Apocalipsis 12:10, que acabamos de leer, la parte B, se menciona otra táctica de Satanás. ¿Cuál es? Acusador. Escribe. ¿Cuál es? Él es
un acusador. Aleluya, aleluya. Están viendo cómo trabajan estas tácticas, ¿no? Así es que vamos a leer entonces, ¿por dónde vamos? Número 11, ¿verdad? No, 10. Vamos a entrar en la 11. La 11 no la tengo en pantalla, pero la podemos analizar porque se trata de un versículo que todos conocemos. Y es uno de mis favoritos versículos. Estamos hablando de 1 de Juan 1:9. ¿Quién sabe lo que dice 1 de Juan 1:9? ¿Sí qué? Ok, entonces la pregunta número 11 dice, la pregunta número 11 dice, 1 de Juan 1:9 habla de que hay pecados tan grandes que Dios no lo va a perdonar. ¿Eso es verdadero o eso es falso? No, si confesamos nuestro pecado, ahí no dice si es chiquito o si es grande, ¿verdad? Ahí no dice si es chiquitico. Pastor, it says if we confess, but that he would not forgive us. Will God forgive with murder? No, he won't. No matter what kind of sins you commit, if you confess honestly to God, He gonna forgive you. Okay, so Sí, no importa que tú hayas asesinado a alguien. Bueno, Moisés fue un líder, no, y Moisés asesinó a alguien, pero Dios tuvo misericordia y lo so perdonó. he went to heaven. Claro que sí. Moisés fue el líder que llevó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. So then I'm here. Then when I'm listening to the ministry, that's why it says you have to be careful because he says if you murder, you will not go to heaven. No, eso, si se arrepintió sinceramente de corazón y confesó su pecado, aun fuera un asesinato, Dios perdona su pecado. Por eso es que, por eso esta pregunta dice, ¿verdad? Que aquí ese versículo de 1 de Juan 1:9 no dice, si tu pecado fuera de este size, sí te puedo perdonar, pero si es de este size, no te puedo perdonar. No, Dios no tiene everything. If you confess. If you confess if you repent. Yes. If you repent. Okay. Exacto. Así que no hay, yo conozco líderes que en su juventud y andaban por ahí, no estaban en el Señor, tuvieron que asesinar. Algunos por defensa propia, otros porque estaban en ganga y nada, ese fue su pasado. Las cosas viejas pasaron, ahora el Señor te dice, aquí ahora todas son hechas nuevas. Si no, imagínese, él tuviera discriminación. Pecadito chiquito sí, pero pecado grande no. Oh, Nicky Cruz, sí. Yeah, Nikki Cruz, I know that. I know. Exactamente. Pastor, y dicen que el único pecado que Dios no perdona es el suicidio. Y si no se arrepienten antes de matarse. Bueno, She's absolutely right. es un punto muy delicado porque no sabemos, no podemos juzgar a la persona, no sabemos cuál fue el trato que tuvo con Dios, aún en el lecho de muerte, segundo de morirse. No podemos nosotros juzgar. Alguien se pudo tirar un tiro, ¡pah! Pero él no se va a morir instantáneamente. Posiblemente, quién sabe, después que se tiró el tiro, se arrepintió y oró a Dios, Señor, perdóname, ahí sangrándose, ¿verdad? Y si él lo hizo de corazón, pues Dios lo puede perdonar, ¿por qué no? Pero nosotros los humanos somos los que juzgamos. Ah, no, se mató, se fue para el infierno. Usted no sabe. Hay detalles que desconocemos y que solamente vamos a entender un día cuando estemos allá en el cielo. Pastor, and that's another thing. We can't send, it says it, we cannot send somebody to hell. No, That's- de that's ninguna a sin. manera. Claro. Yo no puedo juzgar a nadie. La palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay cosas que solamente Dios va a resolver con esa persona, ¿verdad?
Y no podemos, Y pastor, tiene que ¿verdad? confesarlo también, porque... Claro, dice- tiene que En confesarlo. otro versículo dice que el que oculta su pecado no prosperará, mal que lo confiesa y se aparta. Ese, amén, Ese. aleluya. Pero el que tiene pecado y lo tiene oculto, Dios no va a hacer nada por ahí. Así es, así es. ¿Seguimos Amén. o paramos? No, sigue, sigue. Ok, la número 11. Ya vimos una parte, ¿verdad? Pero hay otra pregunta. ¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón? ¿Cómo? Sí, hay quienes hacen penitencia y por eso yo voy a recibir perdón. O hay quienes cogen un látigo y se dan porque es una penitencia. No hay que hacer penitencia para obtener el perdón. ¿Qué es lo único que hay que hacer para obtener el perdón? Confesar su pecado. Ya lo vimos, amén. Ya lo vimos. Amén. Seguimos entonces con otra nota de esta misma pregunta. El problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón que Dios ofrece. Siguen recriminándose con una forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. Mientras piensen así, pierden resistencia al diablo. Pierden resistencia ante Satanás porque usted mismo se está recriminando y Satanás contento. No, si ya usted confesó, tiene que creer por fe que Dios lo perdonó. ¿No? Pero hay personas que dicen, no, pero yo hice tanta cosa. ¿No? Dios no me va a perdonar. O el enemigo mismo te pone eso, te susurra en el oído. Tú sabes lo que tú hiciste. Tú sabes lo que hiciste ayer. Y Dios no te va a perdonar. Porque ya esta no es la primera vez. Ya tú eres un viciado en eso. Y ya tú ves. ¿No? Bueno. Sí. Tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Amén. No obstante, somos humanos y existe la posibilidad de que caigamos para atrás. Pero existe la posibilidad de levantarnos. Ahora, no te agarres de eso para estar todo el tiempo en el suelo. Lo importante es que usted se pueda levantar. Amén. Muy bien, vamos a leer Efesios 2:2, que dice de la siguiente manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Número 12, ¿verdad? Sí, vamos para la número 12, Efesios 2:2. Cuando dice anduvisteis, ¿qué quiere decir? Que eso pertenece ¿a qué? Al pasado. Se supone que si tú andabas en eso, ya tú no andas en eso, porque tú ahora eres una nueva criatura, ¿verdad que sí? Entonces, la pregunta 12 dice entonces así. En Efesios 2:2 habla de gente que vivía siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Aleluya, aleluya. ¿Verdad? Eso era lo que éramos antes. Ahora no, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. No obstante, el enemigo está ahí tirándonos la cascarita para que resbalemos. Aún así, no le pertenecemos a Él. Somos hijos de Dios. Y Dios quiere que tú estés o andes con tu frente en alto. Ahora, por casualidad resbalaste y te caíste. Acude rápidamente a confesar tu pecado para que te pueda parar. Porque ahí es donde está el problema de muchos, que se quedan ahí rezagados y no se levantan. Dice esta nota: el príncipe de la potestad del aire se refiere al diablo quien nos tienta, usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y produce placer al principio. Y es por eso que dicen, bueno, es tan bueno esto o es tan bueno lo otro, que se me hace muy difícil
dejarlo. Es tan bueno fumarme este cigarrillo que o tirarme este traguito. Bueno, con un traguito yo me lo hago, ¿verdad? Pero uno quizás no es nada, pero viene el 2 y viene el 3 y viene entonces la embriaguez. Y entonces, ¿ah? ¿Qué es lo que dice la palabra? No embriaguéis con vino, el cual trae disolución. Entonces ahí entra al pecado. ¿Por qué? Porque lo encontramos placentero y nos gusta tanto que no estamos dispuestos muchas veces a olvidarnos de ese placer y por lo tanto vivimos encadenados y atados a ciertas, a ciertas cositas y por eso vivimos todo el tiempo con la cabeza, ¿cómo? Con la cabeza para abajo. No podemos andar erguidos y orgullosos de que andamos caminando correctamente, sino tenemos algo que esconder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Oh. No obstante, hay un aspecto final en esta lección que habla de la confianza del creyente. ¿Cómo dije? La confianza del creyente. Tenemos que saber en qué pie estamos parados, en quién confiamos. No cantamos al principio, Él adiestra mis manos para la batalla, ¿verdad? Él, ¿verdad? Me defiende en la guerra. Él es mi escudo, Él es la roca mía, todo eso lo decimos, ¿no? Pero lo ponemos en práctica, podemos caminar orgullosos, ¿verdad? Con confianza. ¿Cuántos tienen confianza aquí en este día? En el Señor, en que Él te puede ayudar, Él te puede librar de las huestes del enemigo. Amén. Ok, siendo así, vamos a leer Colosenses 2:15, que dice de la siguiente manera. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo? El Señor Jesús despojó ¿a quiénes? A todos esos demonios, principados, potestades. ¿Y qué más hizo? Los exhibió. ¿Cómo los exhibió? En la cruz. ¿Por qué? Porque Él tuvo allí la victoria y Él resucitó al tercer día. Ese día lo primero que hizo para Él despojar Él bajó allá mismo, al mismo infierno. ¿No? ¿Me siguen? Podemos leer entonces la pregunta número 13, que dice así: aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. Lea Colosenses 2:15, que ya leímos, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Cristo con los principados y potestades? O sea, la fuerza demoníacas. ¿Qué ha hecho Él? Lo despojó. ¿Cómo? Escriba. Él lo despojó. ¿Qué quiere decir eso? Le quitó toda autoridad, ¿verdad? Porque con Él no iban a poder. ¿Verdad que sí? Así que Él no tiene autoridad contigo. Esa autoridad se la da tú cuando le abres la puerta y cuando te deja llevar y hace lo que Él quiere que tú hagas. ¿Ah? El versículo entero. ¿Cómo? Entero, versículo completo. Se puede poner ahí. Sí, pero vámonos por partes. ¿No? Entonces, ya respondieron a la pregunta número 13. Amén. Vámonos para la 14 porque ya estamos casi al final y ya el tiempo ha avanzado. Vamos a leer primera de Juan 4:4, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién sois? De Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿De quién son ustedes? De Dios. Somos de Dios. Por eso la pregunta 14 dice así. Dice 1 Juan 4:4 que leímos, para darnos confianza en la lucha espiritual. ¿Qué es lo que dice? ¿Que somos? De Dios. Somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios en este día? El que está con nosotros es mayor. Y el que está con nosotros es mayor que ¿quién? Que el que está en el mundo. ¿Estamos claros? Amén. Saben ya entonces
que tenemos que tener confianza como creyentes, ¿verdad? En aquel que es nuestro dueño. Vamos a leer Santiago 4:7. Dice así Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Someteos a quién? Número 1. ¿Qué es lo que hay que hacer? Número 1. Someteos a Dios. Entonces, número 2. Resistir, ¿no? Al diablo. Y él huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque él no tiene autoridad. Si hacemos el paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? Si nos sometemos a Dios. Ahí está la clave. Usted está sometido a Dios. Entonces puede resistir que usted va a tener la victoria. Ahora, si usted no está sometido a Dios, si hay algo que usted todavía está cojeando y no está sometido 100% a Dios, entonces no se atreva a resistirlo porque usted tiene puerta abierta. Y Él tiene ahí la autoridad, ¿verdad? ¿No? ¿Me entienden? Por eso entonces vamos a leer la pregunta 15. Dice así la 15. Santiago 4:7 promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Grábense estas dos palabras mágicas. Ahora, no resista si usted no se ha sometido. Hay un orden. Primero, número 1, ¿qué? Sometidos. Y número 2, entonces podemos resistir cuando somos sometidos. Amén. ¿Me siguen? Ok, última pregunta. La última pregunta está basada en 2 de Corintios 10, 3, 5, que dice así. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortaleza. ¿Cómo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, ¿verdad que sí? Así que esto es un repaso para ustedes. Pero última pregunta, la 16, dice de la siguiente manera. Lea 2 de Corintios 10, 3 al 5, que ya leímos. Ahora viene la pregunta. ¿Hay victoria en Cristo? Sí. ¿Y qué debemos hacer de acuerdo al verso 5? ¿Qué es lo que debemos hacer? A ver. ¿Cómo? Verso 5. ¿Qué? ¿Ah? Llevar cautivo todo pensamiento. Hay algo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento. Llevar cautivo, ¿no? Todo pensamiento y todo argumento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo, todo pensamiento. ¿Sabe qué es en la mente que se pelea la batalla? Más fuerte. Cualquier pensamiento que no es de Dios, ese peno es para afuera que te va. Espera, que te pongo bajo ¿qué? Te echo fuera en el nombre de Jesús, porque ese pensamiento me puede llevar a algo que yo no quiero hacer. ¿No? Ahí en la mente es donde se libra la batalla mayor. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Terminamos? ¿Terminamos? ¿Habrá alguna pregunta? Bueno, los que tienen el privilegio de tener sus clases, ¿verdad? Ustedes que están allá no la tienen, por eso es importante venir. Tienen una tarea que hacer durante la semana. Hay 2 cuadros, uno está en la primera página a la mano derecha y en la segunda página en la mano izquierda. El primer cuadro dice para profundizar. En su casa usted va a profundizar, ¿verdad? En lo que ha estudiado. Y ahí le da las pautas a seguir. Y la segunda página dice para reflexionar. Usted también tiene que reflexionar y hay cosas que usted, aquí hay unas cosas que usted va a llenar y que usted va a chequear. Es una tarea que usted tiene para su casa. ¿Por qué? Porque la victoria
es suya. Oremos. Señor, mi Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Y en este día, Señor, hemos podido aprender sobre la guerra espiritual, sobre entender la realidad que vivimos, y es que tenemos un enemigo, pero tenemos un Dios más fuerte que aquel enemigo. Y que si andamos en tu voluntad, haciendo lo correcto, y si andamos, Señor, ante ti, tú estarás con nosotros. Tenemos esa confianza, Señor, de que tú estarás con nosotros y la victoria será nuestra. Yo te pido por este pueblo, por los que nos están mirando en línea, que tú los bendigas, que estas herramientas hayan sido de bendición para poder pelear su batalla personal y tener la victoria en el nombre de Jesús. Yo los bendigo y los despido a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén.